El título del mensaje en el día de hoy se llama Dios tiene algo planeado para nosotros. Yo estaba pensando en esto y dije, bueno, ¿y cómo compartimos el Evangelio? Muchos de ustedes ya han compartido el Evangelio con otros, saben cómo compartir el Evangelio con otros. Yo he querido en esta noche, en una manera muy rápida, dejarles una idea de cómo podemos compartir el Evangelio con otras personas, ¿no? Voy a ir rápido, no vamos a leer los versículos porque muchos de ustedes ya conocen los versos, pero cuando ustedes se sienten con alguien o quieran platicar con alguien, pues abran su Biblia y empiecen a leer con ellos estos versículos. Dejen que esa palabra de Dios penetre en el corazón de las personas, penetre en la mente y que ellos puedan entender. Entonces, ¿de qué se trata? Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene algo planeado para nosotros. Queremos decirle a otras personas que hay un plan maravilloso. Eso es las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Y podemos comenzar con la idea de que aquí estamos en el presente. Ese soy yo, ese eres tú, esos somos nosotros. Aquí estamos en el presente. Cada uno de nosotros tiene una historia propia, tiene su propia manera de ver las cosas, ¿no? Aquí tenemos esa historia. Las historias son muy variadas. Cada persona tiene una historia diferente. Estas caritas representan las historias que cada persona tiene, ¿no? Tenemos la persona, la primera carita aquí a su mano derecha, tenemos la carita del dinero, ¿no? Hay personas cuya historia es hacer dinero, hacer plata, y ellos están pensando en cómo hacer más dinero. Puede ser legalmente, puede ser ilegalmente, puede ser trabajando duro hasta tarde de la noche, acumulando dinero, puede ser haciendo negocios. Hay mucha gente que tiene esa es su vida, esa es la felicidad. Yo si logro mucho dinero, yo salgo adelante con mi familia, y muchas personas sacrifican cualquier cosa para ganar dinero. Es que tienen su historia, cada quien tiene en su mente tiene una idea, ¿no? Entonces, estas personas están dispuestas a cualquier cosa. Hay personas inclusive que están dispuestas a arriesgar la vida con tal de conseguir el dinero. La otra carita es el amor. Hay personas que piensan que la felicidad está enamorada, y están en todas partes mirando a ver cómo enamoran y cómo conquistan y se vuelven don Juanes, doña María o como usted le quiera llamar, y andan pensando que si tienen muchos amores y si tienen mucho cariño. Algunas personas piensan que tienen que casarse con el príncipe. Ustedes han oído el cuento del príncipe azul, ¿no? Entonces, si yo encuentro a aquella persona que va a complementar mi vida, entonces yo voy a ser feliz. Y viven en función de eso, viven en función de encontrar el verdadero amor, que muchas veces no lo consiguen. Tenemos la otra carita ahí que representa la fama, ¿no? Son los que tienen la estrella pintada, de repente quieren ser famosos. Los grandes jugadores de fútbol, los grandes deportistas, los grandes jugadores de básquetbol, ¿no? Las cheerleaders, la fama, la cantante, el cantante, el actor de novela. Y muchas personas viven en función de alcanzar esa meta. A lo mejor nosotros nos pasa, a lo mejor nosotros vivimos de repente con una historia de con un sueño de estos. Hay otra carita que es la carita del payaso, que vive en función de hacer reír a los demás, de que todo es chiste, no hay que ponerle cuidado a la vida. Por dentro, dice el dicho, que por dentro el payaso llora, pero no quiere reconocer su tristeza, su llanto, su dolor, y entonces simplemente pues vive haciendo reír a los demás y haciendo payasadas y diciendo chistes, y se le pasa la vida de esa manera, ¿no? Tenemos la otra carita. ¿Cuál será la otra carita? La carita del santito, ¿no? El que quiere aparentar que es bueno. Yo sé que es tan buena, es que es tan buena persona, es que es tan religioso, es que mire cómo sirve, mire cómo va a la iglesia, y quiere vivir la vida como el santito, ¿no? Tenemos también la carita de los que quieren ser a veces diablitos y quieren andar haciendo travesuras y piensan que en eso consiste la vida y que se pueden salir con las suyas. El muchacho de repente que dice, pues yo le voy a pisar duro al carro y verás que no me van a coger, no me van a sorprender, la policía no me va a coger, ¿no? Y tenemos otra carita que es la carita del pobrecito, ¿no? Que siempre está llorando, que está llamando la atención. Ay, pobrecito, pobre de mí, vea cómo le toca sufrir a esta persona y todo ha sido tan terrible, ¿no? Y les gusta esa historia del pobrecito. Y claro, hay muchas otras cosas que podríamos decir, ¿cierto? Muchas otras caritas, pero cada uno de nosotros tiene una historia particular, tiene en su mente una meta, algo que le gustaría hacer. Ahora, tenemos una bandera ahí al lado, ¿verdad? Y esa bandera es la bandera de donde vives tú. Tienes la historia relacionada con tu ciudad, tu pueblo, tu barrio, de donde viniste. Todas esas cosas te han formado y te han
moldeado tu manera de pensar, ¿verdad? Muchas personas traen de su barrio, ¿no?, lo que aprendieron o de dónde están, pertenecemos a tal comunidad, a tal país, tenemos tal cultura, eso es lo que representa esa bandera, ¿no? Hoy en día nos forman no solamente el lugar donde vivimos, sino que realmente las noticias, la social media, el Facebook, Instagram, todas estas cosas que leemos forman nuestra mente. En la Biblia tenemos ejemplos de esta historia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, 28 al 29, tenemos la historia de dos oprimidos de Satanás. Son dos personas que no tienen ni dónde comer, no tienen dónde vivir, viven en los sepulcros, son violentos, todo el mundo les tiene miedo. Ha llegado el momento en que estas personas no tienen control de su propia vida, no pueden decidir nada, han perdido toda esperanza porque están totalmente dominados, le han entregado su vida a Satanás. Hoy en día tenemos personas que le han entregado su vida a las drogas, le han entregado su vida a la prostitución, le han entregado su vida a la pornografía, a algún mal tremendo, y ya no tienen dominio propio, ya no tienen capacidad de tomar decisiones, y sufren mucho estas personas porque han perdido totalmente toda su vida. Yo voy rápido, yo sé que voy rápido, ustedes ya se conocen todos estos versículos, simplemente quiero darles el panorama de cómo pudiéramos compartir la palabra de Dios con otras personas. Tenemos otra historia, Lucas capítulo 18, 9 al 14, donde hay un religioso y un pecador. ¿Se acuerdan ustedes? Hay una persona cuya historia es sentirse mejor que los demás. Yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo oro, y esa es su vida, y él piensa que está divinamente, y resulta que no, resulta que Jesús dice, esta persona está completamente confundida y no tiene futuro, por más que él piensa que es muy bueno y es muy religioso. No, esa es la historia. Hay gente que tiene esa historia, hay gente que piensa que perteneciendo y asistiendo y haciendo un montón de cosas religiosas se va a salvar. Tenemos otra historia, que es la historia del joven rico. Es una persona muy acomodada. Uno a veces dice, pues si yo tengo dinero, con eso voy a resolver todo. Esta es una persona que tiene muchas riquezas, pero no se siente contento, no se siente satisfecho, sabe que algo le hace falta, y llega a Jesús y le dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, pues tú sabes lo que debes hacer, amar a tu Dios, amar a tu prójimo. Él dice, yo todo lo he hecho. Y entonces Jesús le dice, bueno, pues entonces vende tu riqueza y dale a los pobres. Y el hombre dice, esto sí no lo puedo hacer, y ahí fracasa, ¿cierto? Entonces hay personas que tienen esa historia, son distintas historias. Esas historias vienen también de nuestra familia. Todos nosotros tenemos una familia, vinimos de papá, mamá, el abuelo, la abuela, las personas que conformaron nuestra familia. Esas personas nos influyeron, esas personas de alguna manera nos guiaron para nuestra propia historia. Nosotros somos parte de esa historia, continuamos algo que nos dieron nuestros padres. Algunas cosas que nos dieron nuestros padres son muy buenas, otras cosas no necesariamente son tan buenas. Hay personas que tuvieron padres muy buenos, que los supieron instruir, los supieron guiar. Hay otras personas que no tuvieron esta clase de padres y que entonces tienen una historia un poco más difícil, más truncada, ¿cierto? Pero ustedes saben que antes de esa historia de los padres está la otra familia, los abuelos, los tatarabuelos, los tatarabuelos, y así nos vamos para atrás, ¿no? Estas personas vivieron sus experiencias, participaron en la Primera Guerra Mundial, o en la Segunda Guerra Mundial, en fin, eran de la época en que no había celulares, en la época en que no había a lo mejor televisión, no había televisión. Algunas personas vivieron una época en que no había televisión. Por extraño que se le parezca a los jóvenes, hubo gente que vivió en tiempos donde no había televisión, ¿verdad? Es más, no había radio, no había telegrama, no había teléfono, etcétera. Pero si nos vamos así atrás y atrás y atrás, vamos a encontrarnos con que hubo una primera pareja. Hubo un primer grupo de seres humanos, ¿verdad? Y nos encontramos entonces con Adán y Eva. Todos nosotros venimos de una historia de eventos que acontecieron desde Adán y Eva hasta nuestros días. Hace miles de años que pasó la cuestión de Adán y Eva, pero la historia de Adán y Eva todavía nos influye y nos afecta a nosotros, ¿verdad? Bueno, resulta que cuando hablamos de Adán y Eva, estamos hablando de Dios que creó a Adán y Eva. Tenemos ahí unos signos, unos garabatos que son la palabra en hebreo para referirse al nombre de Dios. Los hebreos no pronunciaban a Dios porque Dios es tan grande, es tan misterioso, es tan profundo que pues nosotros hablamos de Dios, pero pues no lo alcanzamos a comprender. Dios es enorme, ese Dios enorme, poderoso, sabio, lleno de amor. Ese Dios creó a un par de seres humanos.
La Biblia se refiere a esos seres humanos como Adán y Eva. Ahí nos dice la Biblia en Génesis capítulo 1, 26 al 27. Dios creó a estos seres humanos a imagen y semejanza suya. Y desde ahí comienza esa historia. Nosotros somos parte de esa historia que Dios creó. Algo muy importante es que esos seres humanos estaban en comunión con Dios, ¿no? Y el amor de Dios busca la unidad y la armonía de nosotros con Él. Si ustedes se dan cuenta, el cuadrito que tenemos donde está encerrado el arbolito con las imágenes del hombre y de la mujer está abierto arriba. ¿Por qué está abierto? ¿Qué quiere decir que está abierto? Bueno, quiere decir que Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere amarnos y Dios quiere que nosotros le amemos. Pero miren ustedes que alrededor de todo esto que estamos pintando aquí hay un gran espacio blanco. Ese espacio blanco representa la inmensidad de lo que existe, la inmensidad de lo que Dios es. Dios no tiene límites, es eterno, no tiene espacio, no tiene tiempo. Y Dios quiere que nosotros participemos de esa grandeza. Nosotros somos finitos, nosotros estamos encerrados en un cuadrito en nuestra vida, pero tenemos la oportunidad de levantarnos y de tener comunión con Dios que es eterno, que es grandísimo, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros participemos con Él en eso. ¿A través de qué? A través del amor, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios es amor. Juan capítulo 3, 16, ustedes se lo saben de memoria, dice que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo. Esa es la característica de Dios. Ese Dios que creó todo ese mundo y esas familias y que mantiene esta historia rodando, es un Dios que antes que nada, primero que cualquier cosa, es amor. Primera de Juan 4, 7 al 8 dice que Dios es amor y el que ama conoce a Dios porque Él es amor. Ahora, ustedes saben, dice la Biblia, que esta pareja en aquel entonces tenían que hacer una decisión. Cuando se habla de amor, tiene que haber una decisión. En Génesis capítulo 2, 15 al 19, la Biblia dice que Dios plantó en el huerto del Edén, donde había puesto a Adán y Eva, 2 árboles. Y había un árbol donde Dios le había dicho al ser humano, no puedes comer de este árbol, porque el día en que comas de este árbol, ciertamente morirás. Había que hacer una decisión. Y eso pasa con el amor, es lo más natural. Si estamos hablando del amor, hay que hacer una decisión. O amas o no amas. O escuchas al ser que te ama y que te hace la propuesta o no. Es una decisión, no te pueden obligar. ¿Cierto? El amor verdadero no es obligado, no porque te pongan una pistola atrás y te dice, te casas con este porque te casas con este, pues eso no quiere decir que estás amando, ¿no? A lo mejor lo haces porque estés obligado, pero no es el amor. Con Dios es así, Dios no nos obliga, Dios no nos tuerce la mano, Dios no cambia nuestra mente para que nosotros a la fuerza lo obliguemos. Ese amor a Dios, esa respuesta amorosa a Dios, es el resultado ¿de qué? De una decisión que nosotros tenemos que tomar. Adán y Eva tuvieron que tomar esa decisión. Dios los puso ante la disyuntiva de tomar esa decisión. ¿Cuál fue la decisión de Adán y Eva? Nosotros sabemos la decisión de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Cuál fue la decisión de Adán y Eva? No amar, no aceptar el amor de Dios, no aceptar la comunión con Dios. Miren ustedes un error tan grande. El cuadrito ahora se volvió cerrado. Ellos dijeron, esta es mi vida, este es mi mundo, este es mi jardín, estas son mis decisiones, es mi familia y nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos. Esa fue la decisión esencialmente de Adán y Eva, ¿verdad? Y haciendo esto, cerraron la comunión con Dios. Pero imagínense usted lo que es cerrar la comunión con Dios. Es como si cortaras el aire, es como si cortaras el agua, es como si cortaras la conexión con la eternidad. ¿Cómo se te ocurre hacer esa decisión? Lamentablemente, Adán y Eva hicieron precisamente esa decisión. Y la Biblia nos dice, Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, nos cuenta cómo fue que ellos tomaron esta decisión. Esa decisión afectó el resto de la historia, afectó el resto de la humanidad. Esa decisión nos afecta a nosotros. Nosotros fuimos parte de esa decisión. Así como la decisión que tomaron nuestros padres. Muchos de nosotros estamos aquí porque nuestros padres en algún momento tomaron la decisión de venirse de ese país. Nosotros no teníamos nada que ver con eso. Algunos llegaron aquí chiquitos, otros llegaron y nacieron aquí, ¿verdad? Ellos tomaron la decisión, ellos se vinieron. Y esa decisión que ellos tomaron nos afecta a nosotros.
Nosotros estamos disfrutando o estamos teniendo las consecuencias de lo que decidieron nuestros padres. Pero antes que nuestros padres, otros habían hecho decisiones. Y antes que todos, Adán y Eva habían hecho unas decisiones. Fueron decisiones, fue una decisión terrible. Fue una decisión que cortaba la comunión con Dios, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? La Biblia nos dice que como consecuencia, como resultado de esa decisión, vino ¿qué? La muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, dice Romanos capítulo 5:12, porque todos pecaron. Entonces todos estamos cobijados por esta funesta decisión de Adán y Eva, y todos participamos de esto que llamamos muerte. Pero cuando la Biblia habla de la muerte, no está hablando solamente del hecho de que tarde o temprano físicamente nosotros nos vamos a morir. La Biblia está hablando del hecho de que el dador de la vida es Dios. ¿De dónde viene la vida? Juan capítulo 5, versículo 24 al 29 nos dice que la fuente de la vida, el origen de la vida, el dador de la vida es Dios. ¿De dónde vino la vida? ¿De dónde nacemos nosotros? ¿De dónde tenemos la capacidad de respirar y de pensar y de hablar y de amar y de trabajar y de disfrutar en la vida? ¿De dónde la tenemos? De Dios. Él nos creó, Él nos da la vida. El día en que Dios diga no más, en ese día físicamente nos morimos, porque nuestra vida depende de Dios. Él es la fuente de la vida. No tenemos vida en nosotros mismos, no somos eternos. Tú no eres eterno, yo no soy eterno, ningún ser humano es eterno. Nos gustaría ser eternos. ¿Se acuerdan ustedes que en el pasado los españoles vinieron aquí a América buscando la fuente de la eterna juventud, pensando que podían ser eternos por sí solos? No existe. La fuente de la eterna vida, la fuente de la eterna juventud es Cristo, es Dios, el creador nuestro. Si cortamos nuestra relación con Dios, cortamos nuestra posibilidad de vivir eternamente y de vivir plenamente. No es solamente el hecho de vivir muchos años, es el hecho de vivir bien. ¿De qué te sirve vivir? Aquí hablan de la calidad de vida. Cuando una persona llega a cierto momento, a cierta edad, la persona dice, pues es que yo ya mejor me voy porque yo no estoy haciendo nada aquí, ¿verdad? Y la calidad de vida que estoy teniendo no vale la pena, ¿verdad? Entonces, de lo que Dios habla aquí, la vida eterna es una vida plena, una vida con calidad, una vida abierta ¿a qué? Abierta a la grandeza de Dios, abierta al infinito, abierta a lo eterno. Adán y Eva cortaron esa relación, se encerraron en ese cuadrito pequeño y pues naturalmente están viviendo una vida que se asfixia. Si tú te metes en un cuarto y cierras el cuarto y lo cierras herméticamente y no quieres nada con lo de afuera, te vas a morir en ese cuarto, ¿sí? Necesitas el oxígeno que viene de afuera. Nosotros necesitamos la gracia que viene de Dios, el amor que viene de Dios, el oxígeno espiritual que viene de Dios para poder mantener nuestra vida. El resultado de esto es que vinieron esos nubarrones negros en la historia humana. Vino la oscuridad, se fue yendo la luz y los seres humanos vivimos bajo esas tinieblas, bajo esa oscuridad permanente, ¿no? No solamente la oscuridad, sino que todo el ambiente nuestro se llenó de algo maligno, ¿cierto? Quedó gobernado por este espíritu de muerte, de maldad. El príncipe de este mundo, decía Jesús, es Satanás. Y en ese ambiente quisimos vivir. ¿Se acuerdan ustedes que atrás habíamos presentado un ambiente blanco, puro, con buen aire, sin influencias negativas, donde se puede vivir con libertad, con plenitud, con paz, con aspiraciones, con esperanza? Bueno, después de la decisión de Adán y Eva, la cosa cambió completamente. Vivimos en un mundo contaminado. La Biblia habla del príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vivimos en ese mundo, ¿verdad?, dominado, influido por esto que llamamos Satanás, que es la maldad, que constantemente acosa y oscurece la vida de los seres humanos. ¿La consecuencia de eso cuál es? La consecuencia de eso es que nosotros vamos en un constante subir y bajar. Fracasamos. Y después de fracasar le echamos muchas ganas. Y tratamos de subir, y subimos, y logramos un poquito de éxito, pero luego volvemos a fracasar. Y así lo hacemos durante nuestra vida, sabiendo que un día vamos a tener un fracaso total. El desenlace final
de esta clase de historia, de esta clase de vida que Adán y Eva decidieron y escogieron en el huerto del Edén y en la cual nosotros participamos, el desenlace final es un desenlace de total fracaso, apartamiento de Dios, alejados de Dios, arruinados completamente, sin Dios, sin luz, sin esperanza, sin aliento, sin vida verdadera, ¿cierto? Bueno, ahora, eso no es así. Dios tenía un plan para la historia. Dios tenía su propia historia. Ahí la representamos con una franja amarilla, porque es una historia de luz, es una historia de oro, de esperanza, una franja amarilla. Pero si ustedes notan, esta franja amarilla se incluye en el ambiente negativo y funesto que nos dejaron Adán y Eva. Esa franja amarilla no está por allá, lejísimo, no, inalcanzable. No, esa franja amarilla todo el tiempo está cerca de nosotros. Dios tiene una historia y sigue trabajando a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestra insistencia en cometer errores y en desamar y en apartarnos de Dios. Dios sigue trabajando en medio de nosotros, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4, dice la Biblia que Dios tiene un plan eterno. Habla de antes de la fundación del mundo, desde siempre Dios tenía un proyecto, un plan para nosotros. Y el plan no era el constante fracasar, el constante caer, el constante perder la vida, sino el plan de Dios era que disfrutáramos con Él en una forma abierta de su obra. Dios hizo una promesa. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios les hizo una promesa. A pesar de que Adán y Eva fallaron, Dios prometió una redención, ¿verdad? Génesis 1, del 1 al 2, nos dice que al principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios por primera vez creó este universo, esta tierra donde nosotros vivimos, todo estaba cubierto de agua. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y de ese gran océano, de esa gran cantidad de agua, fueron surgiendo las cosas. Surgieron los continentes, surgieron los árboles, surgieron los primeros animales, surgieron las aves, los peces, de esa agua. De esa agua salió ¿qué? El planeta que nosotros tenemos hoy en día. Esto que nosotros disfrutamos, nuestros parques, nuestras carreteras, el alimento que comemos, todo eso salió ¿de qué? De un montón de agua. El Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que Dios puede hacer con nada. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que nosotros por la fe sabemos que Dios hizo todas esas maravillas de la nada, ¿cierto? Más adelante encontramos Génesis capítulo 6, versículos 11 al 18, donde la humanidad, la decisión que cometieron Adán y Eva, trajo como consecuencia tremendos sufrimientos y tremendos errores en la tierra. Primero que todo, Caín mató a Abel, un fratricidio, ¿no? Una familia totalmente disfuncional. A veces nosotros miramos a nuestra familia y decimos, ay, qué difícil ha sido la familia en que yo he vivido. Bueno, a Adán y Eva les tocó durísimo que un hermano mate a otro hermano. Pero eso no se quedó ahí. La humanidad creció y a medida que creció la humanidad, creció la violencia, creció la opresión de unos por los otros. La maldad creció en esta tierra que Dios había creado limpia para que los seres humanos la construyéramos una permanente comunión con Dios, ¿verdad? Creció tanto la maldad que fue necesario hacer ¿qué? Destruir completamente todo, rehacer totalmente todo eso. Es como quien dice, me arrepiento de haber hecho esto, necesito cambiar, necesitamos hacer urgentemente una limpieza. Yo no sé si ustedes a veces han mirado alrededor y dicen, aquí lo que se necesita es una limpieza, porque esto está terrible, está terrible. Bueno, Dios lo vio y vio todo el planeta tan contaminado que Dios dijo, necesitamos hacer una limpieza. Y la limpieza fue bien efectiva. Un diluvio y el diluvio y limpió la tierra. Nos dice la Biblia en Hebreos, en el capítulo 11, versículos 6 y 7, que Noé, por la fe, porque Noé creyó en Dios, preparó un arca. Y en esa arca fueron salvos Noé y su familia. En medio de
la negación de agua que había, ¿verdad? Luego, vamos más adelante en la Biblia y encontramos Génesis 12, 1 al 4. Aquí tenemos que Dios escogió a Abraham. Ustedes ven ahí, hay un mapita debajo de la nube, si vieron que apareció el mapita, ese mapita es el mapita de el recorrido de Abraham. Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra, de tu parentela, y Abraham tuvo que recorrer, si ven la línea, una línea rojita, es el camino de Abraham que tuvo que recorrer desde Ur de los Caldeos en busca de una tierra prometida, ¿cierto? Pero nos dice Hebreos que Abraham realmente no estaba buscando una tierra material, sino que estaba buscando una ciudad que tiene fundamentos, una ciudad espiritual, una tierra prometida espiritual. Él estaba buscando algo más estable, pero tuvo que hacer ese recorrido, porque Abraham era una señal para que nosotros entendiéramos el plan de Dios. Hay un camino que recorrer, hay un espacio que tenemos que pasar. Noten ustedes que el mapa lo tenemos ¿dónde? Lo tenemos entre la historia de Dios celestial y lo que pasa en la tierra. Aquí en esta historia, hermanos, hay momentos en los que la obra de Dios se junta con lo que pasa en el mundo. Abraham era una persona especial. Dios le habló a Abraham desde el cielo. A ese ser espiritual poderoso le habló a Abraham desde el cielo y Abraham escuchó la voz de Dios y actuó conforme a la palabra de Dios. Abraham estaba viviendo en la mitad, como quien dice, entre el cielo y la tierra. Dios se había hecho presente a Abraham, ¿verdad? Más adelante tenemos la historia de Éxodo capítulo 14, versículos 13 al 22, donde los israelitas están esclavos en Egipto. El pueblo de Dios está esclavizado en Egipto y hay que salir, tenemos que salir. ¿Cómo vamos a salir de Egipto? Bueno, tuvieron que, ahí tenemos el mapita, otra vez como el mapa de Abraham, ¿verdad? Tuvieron que hacer un recorrido de Egipto, tuvieron que salir para llegar a la libertad. No se consigue la libertad, no se consigue la vida eterna, no se consigue el disfrutar la promesa de Dios a menos que tú estés dispuesto ¿a qué? A salir. Así como Abraham tuvo que salir de su tierra, así los judíos también tenían que salir de Egipto. Pero para salir de Egipto había de por medio un mar que había que pasar. Era el Mar Rojo. Ahí ven ustedes ese recorrido. Ellos tuvieron que salir y atravesar el Mar Rojo. Nos dice 1 Corintios 10, 1 al 4, que ese mar representaba un bautismo. Ellos fueron como bautizados, nos dice el apóstol Pablo, al pasar por el Mar Rojo para ir a la tierra prometida. Pasaron por el desierto y finalmente llegaron a esa tierra prometida, ¿no? Luego ya pasamos. Hay una línea divisoria aquí entre estos dos versículos. Esa línea nos dice que la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pasó la época del Antiguo Testamento, llega el Nuevo Testamento y nos encontramos con que nace de una virgen en una forma completamente milagrosa un bebé, que se llama Jesús, que quiere decir el Salvador. Se llama Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. De repente Dios incursiona en nuestro mundo, con todas sus sombras, con todos sus sufrimientos, con toda su maldad, con todo lo feo y todo lo bello que hay en el mundo. Dios incursiona en este mundo en la persona de Jesús, ¿no? Pasa el tiempo y Jesús muere en una cruz. Jesús entrega su vida en una cruz para redimir de nuestros pecados. Ustedes se acuerdan que habíamos dicho que Adán y Eva tenían que hacer una ¿qué? Decisión. Ellos tuvieron que hacer una decisión. Dios les había dado todo, estaban en un jardín, tenían todo lo que necesitaban y tenían que decidir si querían amar a Dios o no querían amar a Dios. ¿Qué decidieron? No es suficiente. Este jardín no es suficiente. Este aire que respiramos no es suficiente. Esta vida plena que tenemos no es suficiente. Y decidieron cerrar el camino hacia Dios, desamar a Dios. Bueno, Jesús también tuvo que hacer una decisión. Servir a su Padre, servir a Dios, o hacer lo que hicieron Adán y Eva. Jesús era un ser humano. Era Dios hecho hombre. ¿Qué decidió Jesús? Absolutamente seguir a Dios. Jesús fue el hombre que Adán y Eva no pudieron ser. Jesús fue la humanidad que Adán y Eva fallaron. Donde nosotros decidimos mal, Él decidió correctamente. Y así es como Jesús comienza una nueva humanidad. Él es el nuevo Adán.
Él es el destino verdadero de la humanidad. Así como Jesús hizo una decisión, así como Adán y Eva hicieron una decisión, así nosotros tenemos que hacer una decisión también. Es la misma cosa. Nosotros ya hacemos la decisión desde la prisión donde estamos, desde la maldad que nos rodea, desde la perdición en que nos encontramos. Pero tenemos que hacer una decisión. En este caso la decisión es, ¿creemos en Cristo o no creemos en Cristo? ¿Aceptamos el plan de Dios o no aceptamos el plan de Dios? ¿Se acuerdan ustedes que en el diluvio había un mar que anegó la tierra? ¿Se acuerdan ustedes que al comienzo de la creación toda la tierra fue formada de qué? De agua. ¿Se acuerdan ustedes que los israelitas para salir de Egipto y llegar a la tierra prometida tuvieron que pasar por el mar muerto? Bueno, hay un mar que nos separa. Hay la necesidad de pasar por este símbolo, si quieres tú decir, que es el agua, para poder dejar la historia de fracaso que va a terminar. Ustedes se dan cuenta, el cuadro de la nube negra termina. Esta historia de fracasos va a terminar en un fracaso. La historia de Dios no termina. Si nosotros queremos salir de este mundo, salir de esta trampa, salir de este círculo, de este cuadro que Adán y Eva empezaron en nuestra vida, nosotros tenemos que pasar un mar. Si queremos salir de la esclavitud, tenemos que pasar el Mar Rojo. Bueno, ¿cómo pasamos ese Mar Rojo? Aquí tenemos que es lo que hay que hacer. Hebreos nos dice, tenemos que creer. Así como creyó Noé, así como creyó Abraham, así como creyeron los judíos, así como creyó Moisés, así como creyó Cristo y confió en Él, así nosotros también tenemos que creer. Creer que Dios sí tiene este plan para nosotros, creer que Dios sí tiene esta historia y creer que Él es poderoso para ayudarnos a pasar ese Mar Rojo. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos tener esperanza, dejar atrás las cosas malas que hacemos, hacer un cambio. Marcos 1:15, Jesús predicaba este evangelio, buena nueva, de que había llegado la oportunidad del cambio. Tenemos que, a Romanos 10:9-10, tenemos que declarar que creemos en Cristo. ¿Por qué tenemos que declarar que creemos en Cristo? Porque mucha gente alrededor de nosotros no le va a gustar. Si tú le dices a otra persona, yo soy cristiano, mucha gente te puede rechazar, te va a rechazar. Y tú te puedes sentir débil no, hombre, la gente me está rechazando. Pues si tú afirmas que crees en Cristo, si tú sostienes tu fe en Cristo, tú estás fortaleciendo esa fe que te va a ayudar para pasar a esa nueva historia, a ese nuevo camino que Dios te está dando, ¿verdad? Al contrario, si no dices nada, si tú vienes a la iglesia y te callas para que nadie se dé cuenta que vienes a la iglesia, pues, ¿qué estás haciendo? Te estás debilitando tú mismo. Estás perdiendo la oportunidad de fortalecer tu fe espiritual. Y luego, Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, nos dice que necesitamos morir con Cristo y ser resucitados con Cristo. Tenemos que ser bautizados, así como los israelitas pasaron por el Mar Rojo, así como la tierra comenzó del agua. ¿Y sabes qué? Así como nosotros nacimos del agua. Todos nosotros le cambiamos del vientre cómodo y oscuro y limitado y cerrado, muy bonito que quieras tú, pero el vientre de nuestra madre que nos dio el origen, pero nos limita el crecimiento para salir. ¿Cómo salimos? Salimos por medio de agua. Así como en el primer nacimiento nacemos de agua, así necesitamos un segundo nacimiento. Pasamos por agua. ¿Esperando qué? Ser una nueva humanidad. Unirnos con Cristo para hacer esa humanidad que permanece. La línea, la franja amarilla no se termina, es eterna. La franja amarilla representa esa comunión permanente y de amor con Dios. Ahora, la decisión la tenemos que hacer nosotros. Cada uno de nosotros tiene que hacer esa decisión.